Saludos y bienvenidos a El Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy y está con nosotros el licenciado Rolando Manueli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer siempre compartir con ustedes en este podcast. Recuerden que estamos todos los jueves live a las 5 de la tarde y estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales, así que recuerden seguirnos, follow, dar share, todo lo que puedan para que puedan diseminar entonces esta información. Hoy tenemos un tema bien importante, tanto para las compañías como para los empleados, y es el tema del hostigamiento sexual. Ese tema es un tema siempre prevalente, ¿verdad? Es un tema que siempre uno recibe consultas sobre el asunto porque desafortunadamente, Mónica, el problema del patriarcado, el problema de la falta de educación sobre la perspectiva de género, el problema de no educar suficiente sobre la dignidad de todos los seres humanos existe en nuestra sociedad. Vemos que el gobierno va en otra dirección en términos de eludir esa responsabilidad, en términos de evadir el problema y hasta a veces reafirmar los patrones de conducta que ocasionan ese problema. Y ahora con la presidencia de Donald Trump, desde la perspectiva del gobierno federal, veremos un incremento en esas tendencias políticas, esas visiones de mundo que desafortunadamente tienden a menospreciar la dignidad humana, la dignidad de la mujer y la eliminación de los patrones de conducta del patriarcado, donde se ve al hombre como el que domina y la mujer está para servirle, visión que desafortunadamente muchos grupos religiosos también apoyan. Así que estamos en una época bien convulsa que va a generar muchas controversias de este tipo y por eso el tema es bien apropiado, Mónica. Y para empezar, ¿de qué se trata esto, verdad? ¿Qué es el hostigamiento sexual? Pues el hostigamiento sexual se puede definir como unas conductas, unos avances indeseados de índole sexual que se le pueden hacer a otra persona y pueden ser verbal o pueden ser físicos. Es importante esto porque verbal sería, pues por ejemplo, cosas que le dice una persona a otra, pero en el caso físico se puede tratar de una persona que, por ejemplo, por dar un ejemplo básico, no da espacio personal al hablar, toca indebidamente y sin consentimiento a otra persona. Así que el hostigamiento sexual no solamente son palabras, también puede ser una ejecución, ¿no?, física, y puede ser dicho en persona o puede ser por medios electrónicos, y así lo dice la ley número 17. Sí, y esa ley que se aprobó en el año 1988, ¿verdad? Me dices que, sí, que es en el año 1988, pues realmente es una ley que ha ya tenido interpretación jurídica y que esa interpretación jurídica le sirve de guía ya a los patronos para poder identificar las diferentes conductas que son problemáticas y que hay que evitar. El contexto de la ley, ¿verdad? ¿A quiénes son las personas protegidas? ¿Esto solamente protege, por ejemplo, a las mujeres? No, esto protege a todas las personas. Sí, estadísticamente las mujeres son las más que sufren este tipo de hostigamiento, ¿no? Hostigamiento sexual y también discrimen por género, pero esto le puede pasar a cualquier persona. Esto quiere decir que puede ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, de un hombre a otro hombre, de una mujer a otra mujer. No está hecho para las mujeres, pero sí se promulga la ley porque precisamente el incremento de hostigamiento sexual a las mujeres pues era ya demasiado, y usualmente eso es lo que pasa en los entornos de trabajo, pero no está hecho solamente a la mujer. Y en este podcast vamos a dar muchos ejemplos, y muchos de los ejemplos que yo doy son hacia mujeres, porque es estadísticamente más a las mujeres, pero no significa que es solamente o exclusivamente contra las mujeres. Y también vamos a hablar de las medidas preventivas que tiene que tomar un patrono a los fines de poder evitar la responsabilidad que la ley le impone al patrono por la conducta de sus empleados y qué cosas se tienen que hacer cuando hay una queja, cuando hay una situación que es necesario manejar para que la situación no se complique y para que se le pueda dar un remedio a la persona afectada, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho con la prevención y además con el remedio que corresponda en su momento. Y para empezar, digamos, el proceso, ¿verdad?, de análisis de esto del hostigamiento sexual, ¿cuál es la responsabilidad que le impone la ley al patrono? Empecemos por el patrono. ¿Cuál es esa responsabilidad? Sí, pues la ley le impone al patrono varias responsabilidades. Lo primero es que tienen que tener un ambiente que sea libre de hostigamiento sexual.
Y para tener ese ambiente, pues hay que crearlo. Una de las maneras en que pueden crear un ambiente libre de hostigamiento sexual es estableciendo un protocolo. Tiene que haber un protocolo de, primero, cuáles son las conductas que son prohibidas y segundo, que cómo se van a canalizar las querellas o las quejas. De esa manera, los empleados o empleadas pueden saber qué hacer en caso de que les suceda esta conducta, en caso de que haya alguien que esté hostigándoles sexualmente. Así que ese protocolo tiene que tener un proceso, desde la queja hasta la investigación y los hallazgos y posiblemente las sanciones que se le puede dar a estas personas que sean los victimarios. Primera bandera roja que yo veo con esto del protocolo, primero tiene que haber la voluntad de crear el documento, que el documento se pueda divulgar adecuadamente. Eso implica hacer un taller o sentarse con cada cual para explicarle qué significa el proceso. Eso implica hacer entrenamientos anuales sobre el tema para que el protocolo no quede cogiendo polvo en una gaveta de la compañía. Esto implica entrenar a los líderes que tienen que recibir este tipo de quejas, ¿verdad? Y que tienen que manejarlas, porque si tú tienes un tremendo protocolo, pero los líderes que tienes en el proceso no son lo suficientemente agudos, entrenados y sensibles para identificar las situaciones y manejarlas, pues va a fracasar la situación. Tienes que tener salvaguardas para cuando el hostigador es la autoridad nominadora o el jefe de la compañía, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso cuando es el propio jefe de la compañía? ¿Quiénes son los que van a supervisar el proceso de análisis de una queja contra los supervisores o principales de la compañía? Que muchas veces el hostigamiento se da dentro de una relación de poder, que eso es bien importante analizarlo, ¿verdad? Que al haber esa relación de poder, pues el que está a cargo de la compañía o de ese departamento es el sospechoso o es el victimario de ese hostigamiento sexual. ¿Cómo tú manejas ese tipo de investigación? Y entonces está el proceso de los remedios que tú tienes que dar dentro de la empresa, de las situaciones que tienes que enfrentar, de las medidas de protección que tienes que manejar para evitar que la persona que ha presentado la queja pues sufra más daño de lo que ya ha sufrido hasta el momento, para que se pueda mitigar los daños y se pueda corregir la conducta para que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Y la pregunta sería, Mónica, el que no tenga esos protocolos, el que no cumpla con esas directrices de la ley, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a sanciones del Departamento del Trabajo, pero también se enfrenta a entonces litigio. Precisamente, además de los protocolos, se supone que los patronos den charlas continuas. Eso quiere decir que no es que dieron una charla y después de 20 años no hay ninguna otra. Continuas, porque usualmente, pues continuamente están llegando nuevos empleados y empleadas. Así que continuamente tienen que haber charlas de qué es el hostigamiento sexual, de cuáles son las conductas prohibidas, dándoles ejemplos para que entiendan cuál es la extensión del hostigamiento sexual. Se supone que también esos protocolos y esas medidas estén publicadas. Publicadas significa que se le dé al empleado copia y que también estén visibles. Visibles, por ejemplo, que el patrono tenga un bulletin board. Y entonces ahí establezca y le pueda decir a sus empleados qué es el hostigamiento sexual, qué es lo que dice la ley, cuáles son los actos prohibidos y cuáles son las posibles sanciones, para que así todo el mundo sepa, primero, qué no hacer. Y segundo, si son víctimas de este hostigamiento, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles son los remedios? Empezando desde el patrono. Sobre la litigación, pues una persona puede ir contra el patrono por las acciones de un empleado. No tiene que ser necesariamente que el mismo patrono, es decir, un dueño o un director, por ejemplo, que sería una autoridad máxima en la jerarquía del empleo. No tiene que ser esta persona la que haga o que sea el victimario de este hostigamiento. Puede ser cualquier empleado. ¿Por qué? Porque la ley dice que el patrono se supone que sepa o debía saber de la conducta de ese empleado. Así que el patrono no puede excusarse diciendo: yo no sabía que ese empleado estaba profiriendo esos comentarios o que estaba haciendo estas cosas en contra de otra empleada o empleado, porque se supone que ellos tienen un deber de poder supervisar. Y para eso hay supervisores. Hay supervisores para que supervisen el trabajo, pero también la conducta de los empleados es importante para precisamente hacer lo que dice la ley,
La ley dice que tienen que tener un entorno libre de hostigamiento sexual. Si no cumplen con eso, es decir, no cumplen con un protocolo, no cumplen con publicarlo, no cumplen con charlas y no atienden debidamente los asuntos y las quejas que traen empleados sobre el hostigamiento sexual, se exponen definitivamente a que haya una queja en el tribunal. Y el tribunal establece, y la ley establece también, que lo que se hace es que se puede duplicar la suma. Es decir, una persona, una víctima, va al tribunal contra su patrono por hostigamiento sexual y entonces puede duplicar la cantidad que está pidiendo, y además el tribunal puede imponer una cantidad no menor de $10,000 por daños pecuniarios. Así que es definitivamente una cosa bien dura para el patrono exponerse a esto, y por eso tiene que prevenir. O sea que tenemos varias cosas, ¿verdad? Redacción del protocolo, divulgación apropiada, entrenamiento, charlas, talleres sobre el tema, que la divulgación incluya ponerlo esto en las paredes del negocio, de la empresa, del taller de trabajo. De hecho, hay una reglamentación del Departamento del Trabajo que impone multas cuantiosas a los negocios que no tienen la información de las leyes laborales que protegen a los empleados, ¿verdad? Esos cartelones que ponen en las paredes para que las personas siempre tengan consciente esa información. Si usted no hace eso, pues tiene la exposición de que puedan multarlo por no tener esa información. Lo que eso requiere es que haya un conocimiento pleno de que el hostigamiento sexual no se tolera, porque el cumplir con esas obligaciones es lo que le permite al patrono establecer que no es responsable por la conducta aislada de un empleado cuando él tomó todas estas medidas, y cuando vino la queja, pues atendió las medidas con toda diligencia y resolvió el problema, protegió a la víctima. En ese tipo de circunstancias, el patrono puede descargar su obligación de cumplir con la ley y no responder. Y que en ese caso respondería la persona que haya incurrido en el hostigamiento sexual. Así que son unas medidas de diligencia, de prudencia que debe tomar el patrono para evitar que eso ocurra, y para en su momento, si ha tomado todas las medidas, no tenga que responder directamente al demandante, ¿verdad?, por esta situación. Y el otro tema es que las compensaciones de este tipo de casos que podría tener derecho una persona que haya sido víctima de hostigamiento sexual, sea hombre o mujer, pueden ser cuantiosas, porque distinto a lo que ocurre con, por ejemplo, la ley de despido injustificado, el proceso de hostigamiento sexual le puede adjudicar daños y perjuicios reales, todos los daños y perjuicios que sufra la persona, incluyendo entonces la penalidad que puede imponer la ley. Y eso hace que una demanda por hostigamiento sexual contra un pequeño o mediano negocio sea un problema bien serio, porque puede venir una sentencia tan cuantiosa que ese pequeño negocio no pueda costear y que acabe con las expectativas de continuar operando ese negocio. Así que es indispensable que todos los negocios, todas las empresas tomen todas estas medidas de redacción del protocolo, actualización del protocolo, divulgación, talleres, y atender con toda rapidez y con todo interés cualquier queja que surja de hostigamiento sexual. Ahora, Mónica, hay más o menos dos modalidades de hostigamiento sexual, ¿verdad? Está el hostigamiento sexual directo, en donde puede haber una situación de quid pro quo, ¿verdad? Quid pro quo, en donde el hostigador le ofrece a la víctima algo a cambio de cualquier favor sexual, pero también está el asunto del ambiente hostil de hostigamiento sexual. ¿Podrías explicarnos eso? Sí, así es. Lo primero que mencionaste es algo que sucede mucho en el caso de la jerarquía, ¿no? Del patrono, donde, por ejemplo, un supervisor le pide un favor sexual a una empleada a cambio de una mejor posición en el empleo o a cambio de un mejor salario. Y entonces pasan dos cosas. La empleada siente temor a que la vayan a despedir por no hacer esas cosas, o, ¿verdad?, decide no hacerlo, hace una querella, pero entonces el patrono no hace nada porque el victimario es precisamente un director o una persona importante. Así que eso es una situación bien lamentable y es una situación que tiene que ser corregida de inmediato.
Lo segundo que mencionaste es importante porque el ambiente hostil no necesariamente requiere de ciertas palabras, pero un ambiente puede ser por alguna conducta que sea no verbal de un empleado o de un supervisor. Cuando una persona va a su trabajo y se siente incómoda o incómodo con ciertas personas, con ciertos comentarios, con cierta manera de ser tratada en el empleo, ya eso es hostigamiento sexual. Así que a veces las personas piensan que hostigamiento sexual es meramente que alguien le haga unos comentarios puntuales sexuales o que haga algunos chistecitos sexuales, pero va mucho más allá de eso. Es cualquier conducta donde una persona se pueda sentir hostil en su trabajo y ciertamente sea de índole sexual. Y esto incluye todas las personas que están alrededor y que no hacen nada por evitar que continúe la conducta. O sea, el ambiente hostil también puede ser por omisión. Una persona que se pase haciendo chistes de naturaleza sexual en el ambiente de trabajo y alguna de las personas se sienta ofendida, pero los demás le ríen las gracias a la persona que hace los chistes sexuales, de manera que la persona ofendida, la víctima, se siente marginada porque a esa persona no le hace gracia los chistes. Pues ese ambiente hostil también es porque los demás no hacen nada, no llaman la atención. Y ojo, que una persona que consienta a ese tipo de conducta o una persona que dé paso y no intervenga con ese tipo de conducta podría ser también responsable, porque el ambiente hostil puede incluir a todas estas personas que estaban en ese lugar, en esas circunstancias y que actuaron o no actuaron y por esa actuación o no actuación ocasionaron entonces los daños y el hostigamiento sexual a la persona. Así que es una situación bien delicada, particularmente en estos ambientes de trabajo donde hay los grupúsculos, ¿verdad? Los grupitos de los boys, ¿no? Los clubs de los boys. Eso puede generar un ambiente que perjudique, afecte a una persona y que en ese sentido tú puedes decir, pero yo lo que hacía era mirar y me reía a veces. Pues tú eres parte del problema porque se supone que tú hubieras tomado medidas para evitar que esa conducta siguiera ocasionándole daño a la persona. Así que es un asunto también de sentido común, ¿verdad? Cuando tú ves que alguien está haciendo una conducta que es directamente sexual, es sentido común. Mira, deja a la persona quieta, no hagas eso, fulano, estás metiendo la pata. Pero cuando es un ambiente donde lo que está ocurriendo es chistes y bromas y traer asuntos de índole sexual, y tú no haces nada, porque tú también tienes la responsabilidad, tú como coworker, ¿verdad? Como empleado de esa compañía que estás viendo la conducta, también tienes la responsabilidad de hacer la denuncia cuando la víctima aún no se ha quejado, porque tú tienes que evitar que la conducta se repita. Así que es bien importante que el que sea testigo de un hostigamiento sexual también recurra a los canales que se han establecido para evitar que esa conducta se repita, porque podría ser que en su momento la víctima sepa que tú no hiciste nada, que tú estabas de acuerdo, que tú te sonreías cuando la persona, el victimario hacía los comentarios, pues te lleva enredado también y te demanda y tiene derecho a demandarte por no tener la prudencia de tratar de evitar que se diera esa conducta. Otra cosa que menciona también la ley es que cuando esa conducta o ese sentimiento hostil que hay en el empleo prohíbe a la persona de seguir haciendo su trabajo. Por ejemplo, mencionaste algo muy importante, los clubs y el gang de los boys. Sí, una mujer está trabajando en un espacio, pero constantemente hay un montón de hombres que están mirándola, no están diciendo nada, pero meramente ese aspecto de ligar, como le dicen por ahí, eso puede ser muy incomodante e intimidante para una persona. Entonces, si la persona tiene que dejar de trabajar donde trabaja o de tomar otra ruta, siendo por ejemplo un espacio abierto, tiene que entonces tratar de esconderse, no está pudiendo hacer su trabajo correctamente y además pues obviamente está incidiendo en sus emociones y el patrono debería saber que eso sucede porque tiende a ser bastante obvio. Así que en esa prevención del patrono tiene que también identificar quiénes son las personas que son liabilities. Esas personas que usualmente hacen chistecitos de género, hacen chistecitos sexuales, ese tipo de conducta, aunque no se le haga a otra persona. Un patrono tiene la responsabilidad de parar eso, frenarlo y que hayan sanciones para esa persona, porque si la persona está profiriendo chistes por ahí de esa índole, probablemente está incomodando a una persona. Podríamos decir que el patrono puede identificar los macharranes, totalmente, los cacos, la gente que
que tienen ese estilo de llevarse con los demás, de estar haciendo comentarios de la vestimenta, del cuerpo, porque también no tiene que ser exclusivamente de tipo sexual el comentario, comentar sobre el cuerpo. Nosotros hemos tenido casos donde se comenta específicamente de alguna de las partes del cuerpo que obviamente están súper sexualizadas, y eso, lo que parece una broma inocente, no lo es, porque tú no sabes cómo se está sintiendo la otra persona, particularmente cuando hablas de sus características físicas. Así que el patrono tiene un deber de vigilancia bien grande en este sentido, y se le va la vida, porque como dijimos, si el patrono consciente por omisión, meramente por, no, es que ellos son así, a ellos les gusta bromear mucho, cultura de trabajo. Es la cultura, es que ¿sabes? Los machos son así, los muchachos son así, son como adolescentes, se pasan relajando. Sí, claro, hasta que entonces llegue la queja y tiene usted el primer problema. No tomó las medidas de precaución necesarias para que la conducta no se diera. Ese es un problema ya de responsabilidad. Y el otro tema sería, ¿cómo manejaste esta situación? ¿La manejaste mal? ¿No seguiste el protocolo? En vez de las etapas que establece el protocolo, te reuniste o pusiste a tu secretaria a reunirse para que viera qué era lo que pasa y te reporte, y no seguiste los pasos del protocolo, pues tienes un problema, porque también no impusiste la reglamentación que tú aprobaste y que se supone que pongas en vigor en este tipo de circunstancias. Así que hay muchos puntos de debilidad, Mónica, que pueden hacer que el patrono responda por no ser lo suficientemente responsable y por no seguir lo que está escrito en un documento, que es cuestión de seguir el proceso, independientemente de quién sea, ¿verdad? Que es lo que mencionamos ahorita. Sea el supervisor, sea tu mano derecha, sea el empleado del mes pasado, tú tienes que seguir el protocolo. Y si tú identificas que se está dando una conducta, tienes que tomar medidas de protección de ese empleado. Y si la única medida de protección que hay es el despido, pues te toca despedirlo, porque en realidad es una conducta que afecta las operaciones del empleo. Sí, tú puedes tomar medidas, pero en un lugar donde estamos en una oficina, 5 personas, y uno está hostigando al otro y no tenemos dónde ir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo manejamos, verdad? O sea que el patrono tiene que ser lo más decisivo posible para proteger los intereses de ese empleado, para evitar que ya no es porque falló en hacer el protocolo o porque falló en cumplir con las etapas del protocolo, es porque no protegiste a la víctima y tú dejas que la víctima siga sufriendo daño, pues tú eres responsable como quiera. A mí me gustaría, Mónica, que pudiéramos relacionar también esto con el asunto de la violencia doméstica, que es una de las responsabilidades que tienen los patronos en este tipo de casos, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre eso, en términos de la responsabilidad del patrono en cuanto a protocolos de violencia doméstica? Sí, el patrono tiene varias responsabilidades y una de ellas precisamente es poder, y de hecho la ley lo establece, la ley que da una orden de protección a una persona por violencia doméstica, también se la puede dar un patrono. O sea, un patrono puede ver o saber lo que está pasando y poder pedir a favor de un empleado o empleada una orden de restricción o una orden de protección por violencia doméstica. Y entonces cuando una persona ya tiene una orden por violencia doméstica, el patrono tiene que asegurarse de poder proteger a esa persona. Así que la persona usualmente le va a dar una copia al patrono para que sepa lo que está sucediendo, y el patrono tiene que asegurarse que esa persona que no puede estar cerca de ese empleado o empleado entre a las facilidades, que esa persona no llame a las facilidades. Así que hay un deber de responsabilidad bien importante con ese patrono que se extiende más allá de todos los empleados. Sí, eso complementa el problema del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual, pues, es dentro del empleo, empleado, el supervisor, el subordinado, etcétera, ¿verdad? Pueden entrar en esas relaciones que es de violencia, ¿verdad? Porque cuando tú estás haciendo algo en contra de la voluntad de una persona que es más vulnerable, es una situación de violencia. Pero entonces en la casa, estas personas que tienen su pareja y que entran en unas situaciones de violencia, ya sea física, verbal, psicológica, el patrono también tiene la obligación de tomar todas las medidas de protección para proteger a ese empleado, que en la mayoría de los casos, como es el hostigamiento sexual, también son mujeres, porque son las más vulnerables dentro de este tipo de relación. Así que
quería traer el tema de la violencia doméstica porque es parte de las obligaciones que tiene un patrono de cuidar a sus empleados, ya sea por las circunstancias que ocurren dentro del taller de trabajo o por las circunstancias que ocurren fuera del taller de trabajo, pero que inciden en la relación laboral, porque pues, la persona está ahí y pueden ir a verla y pueden pues, ocasionarle daño dentro de esas circunstancias. Y el patrono tiene hasta la autoridad de cuando ve una situación donde una persona está sufriendo violencia doméstica y que no se está defendiendo, ir al tribunal, pedir una restricción para que esa persona agresora no se acerque jamás, ¿verdad? O durante el tiempo que diga la orden, obviamente, a los lugares de donde trabaja la persona. Así que es todo un andamiaje, ¿verdad? De protección. También quería mencionar que la ley de violencia doméstica también establece qué sucede cuando el victimario y la víctima trabajan en ese lugar. Porque puede ser que unos esposos, por ejemplo, esposa y esposa, trabajen en el mismo lugar. Y entonces esposa tenga una orden de protección contra ese otro empleado. Así que ahí hay un deber de totalmente establecer unas distancias y establecer que entonces el empleado que tiene una orden de protección contra su pareja o quien sea, no tenga que trabajar en el mismo lugar. Así que ahí tienen que estar bien pendientes a que si por ejemplo tienen otra oficina, pues entonces ese victimario pueda ser relocalizado a otra oficina, sino que no esté en ese empleo hasta tanto pues la orden se termine. Sí, y hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Relacionándolo con la ley laboral, que la ley de despido injustificado, la ley 80, establece que aunque no es lo normal, un patrono puede despedir a un empleado por una sola falta. Y es cuando esa falta es tan grave y tan seria que afecta las operaciones de la empresa. Y en el caso del hostigamiento sexual, la falta es seria, sin duda. Pero hay conductas, ¿verdad?, que son mucho más graves que otras. Por ejemplo, un intento de agresión sexual dentro de las instalaciones del patrono, pues eso es intolerable totalmente, ¿verdad? Eso es un delito. Y el patrono tendría la potestad de despedir fulminantemente a ese empleado con suficiente evidencia, ¿verdad? Que le haga pensar que efectivamente eso ocurrió, ¿verdad? Otra cosa es si ocurrió o no ocurrió, pero si hay esa base razonable para pensar que esa conducta ocurrió, por lo menos suspender inmediatamente al empleado, sacarlo de las instalaciones del trabajo, investigar y una vez se confirme que eso ocurrió, pues despedir, porque eso no se puede tolerar en ningún momento. Otra cosa sería el proceso de las bromas, de los chistecitos, pues tú puedes ahí iniciar un proceso de disciplina progresiva y de trasladar a la persona, moverla de oficina a otro lugar, en el caso de que no haya lugar y la situación ya sea muy seria, ¿verdad? En términos de cómo está la víctima y cómo la víctima se siente con la mera presencia de la persona, pues probablemente no queda otra alternativa que no sea despedir. Porque tú no puedes permitir que esa persona víctima esté sufriendo la presencia de una persona que la ha estado agrediendo por semanas o por meses tal vez. O sea que una vez tú descubres lo que está pasando, tú tienes que proteger a esa persona para que no le vuelva a ocurrir y para que se alivie el trauma que ha sufrido por el hostigamiento sexual, porque está comprobado científicamente que este tipo de conductas en el empleo generan daños y perjuicios emocionales muy serios y afectan las relaciones de pareja de las víctimas, ¿verdad? Son casadas o casados, le afecta su relación con la pareja por este patrón de violencia. Así que las medidas que tome el patrón no tienen que ser inmediatas y contundentes, y en muchas ocasiones pues la persona que esté en eso va a perder el empleo y tendría que perder el empleo. Si nos consultan a nosotros evaluamos las circunstancias y vemos que en realidad la conducta no se puede remediar mediante un traslado, un movimiento y para evitar daño a la persona, pues no queda otra que despedir. Y sin duda los tribunales sostendrían un despido de una sola falta cuando la conducta de hostigamiento sexual es seria y es grave. Y es importante resaltar eso precisamente, los daños emocionales para esa víctima. Por ejemplo, una mujer que ha sido sujeta a este tipo de hostigamiento constantemente en el empleo tiene un daño emocional terrible. Y el daño emocional se extiende aún ya fuera del empleo. ¿Por qué? Porque hay unos traumas que le siguen
Y esa persona entiende que en cualquier trabajo donde hayan, por ejemplo, hombres, va a sentir ese mismo hostigamiento y va a haber esa misma conducta. Y usualmente estas víctimas dejan de trabajar por un periodo largo porque no se atreven tan siquiera a poder entrar a otro empleo porque temen a que sea primero la misma conducta del patrono, la conducta de permitir ese tipo de cosas y la conducta de los empleados, precisamente de hostigamiento sexual. Así que va más allá de lo que sufre la persona en el empleo, lo sufre, como bien dijiste, con sus parejas, lo sufren también con otros empleos. Y por eso precisamente es que el tribunal es tan severo con estos casos y que esta ley de hostigamiento sexual permite que las cuantías puedan ser numerosas. Claro, la cuantía y lo que se le dé monetariamente a la víctima no es suficiente y no va a borrar lo que le pasó a la víctima, pero ciertamente le puede ayudar a compensar porque de hecho muchas veces las víctimas son mujeres que son pobres o están bajo pobreza en el nivel de Puerto Rico y tienen que dejar su trabajo. Entonces pierden lo único que tienen para poder subsistir con tal de no tener que pasar por ese hostigamiento y como mencioné pueden estar largos tiempos desempleadas porque no quieren volver a una cultura como esa. Así que los daños realmente son cuantiosos. Y ojo, mucha gente no se atreve a hacer la denuncia porque, ¿qué va a decir el patrono? Me van a mirar mal, me van a marginar, la van a coger conmigo, yo tengo miedo de que si yo digo esto entonces se ponga peor el ambiente. Hay otra ley que hay que traer porque es fundamental y complementaria, que es la que impide las represalias. Si usted hace una queja de hostigamiento sexual en su patrono o en cualquier otro foro, porque usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría de la Mujer, al Departamento del Trabajo, usted puede entender que hay otros foros donde usted debe plantear esa queja y el patrono toma algún tipo de medida que afecte su empleo, su salario, sus condiciones de trabajo, cualquier circunstancia del trabajo, si toma una acción adversa a sus intereses dentro del empleo, está violando la ley de represalia, que es otra razón para reclamar y también para tener una compensación de daños y perjuicios reales y tener una penalidad. Y por eso no deben cohibirse en hacer los señalamientos. Yo sé que es fácil desde este escritorio decir que la persona víctima de hostigamiento sexual debe ir y quejarse, porque es una relación de poder, en muchas instancias una relación de poder, es el supervisor. Y si yo me quejo del supervisor, me van a votar a mí, porque el supervisor es el panita del jefe o el dueño de la compañía. Eso está claro. Pero es de la única manera en que usted activa unos mecanismos de ley que permitirían resolver la situación. Si no se resuelve, le permitirían que usted pueda ir al tribunal a reclamar daños y perjuicios y que también el patrono no puede cometer la torpeza de tomar una represalia contra el empleado que se está quejando porque también respondería. A lo mejor el tribunal puede decir, no, el patrono no violó la ley de hostigamiento porque él tenía los protocolos, hizo todo lo que tenía que hacer, pero tomó una represalia porque eso es otra fuente de responsabilidad del patrono. Así que ese andamiaje completo protege a las personas que sean víctimas de hostigamiento sexual y por eso se exhorta a que se activen los protocolos mediante las quejas correspondientes y usted puede consultar en cualquier momento. No hay ninguna prohibición, ni nada malo, nada inmoral, nada ilegal. Usted consulte, una vez usted ve el problema, usted consulte con un abogado o abogada para que lo lleve por el proceso. Le pedirá el manual de personal, ahí está el protocolo y le explicará que usted va a ir al Departamento de Recursos Humanos a reclamar que se active este protocolo porque fulano, y usted le explique y hace la queja. Y hay que ver entonces la respuesta del patrono. Hay que ver cómo se comporta ese patrono para evaluar la posibilidad eventualmente de que haya una acción de daños y perjuicios o que haya una acción de represalia porque tomaron algún tipo de medida adversa en contra suya. Así que hay los remedios. La situación de hostigamiento sexual es muy difícil manejar, es muy dolorosa. Sin embargo, la persona debe animarse y puede también recurrir, que está siempre disponible, al recurso de los profesionales de la salud mental. O sea, si usted tiene esta situación, no sabe cómo manejarlo, está confundido, adolorido emocionalmente por todo esto, consulte un psicólogo o un psiquiatra que le apoye a sobrepasar y lo aconseje para sobrepasar esta situación. Así que hay disponibles una serie de profesionales que pueden apoyar y darle la mano en todo este proceso, además de unas organizaciones sin fines de lucro súper prestigiosas y súper sensibles
que pueden apoyar, ¿verdad? A las víctimas de este tipo de conducta sexual no deseada. ¿Qué tú crees, Mónica? Más o menos hemos cubierto el tema. ¿Quieres resumir más o menos cuáles serían los consejos principales? Claro, lo importante sería, de parte del patrono, tiene que establecer unos protocolos y unas medidas para cuando suceda el hostigamiento sexual. Es decir, qué va a pasar cuando una persona se queje. Tiene que haber un procedimiento interno que sea riguroso, que tenga hallazgos y que tenga unos remedios importantes y necesarios para esa víctima y pues entonces reprimir al victimario. También tiene que tratar de prevenir, eso es tratar de ver cuáles son esas situaciones y cuáles son esas personas que son un liability, porque constantemente están haciendo ciertos comentarios, porque constantemente hacen del empleo uno bien hostil. Así que es una cuestión de prevención, pero si una vez sucede, mitigación y hacer lo correcto para con la víctima. En el caso de los empleados, que sepan que existe esta ley, que aun si el patrono no les ha dicho nada, no hay charla, no hay protocolo, tienen la protección, así que como dijo Rolando, tienen que ir entonces con un abogado. Nosotros en el bufete nos encargamos de este tipo de casos también. Es importante que el empleado sepa que tiene remedio. Tiene remedios bajo la ley y tiene remedios también en el Departamento del Trabajo, así que es importante que no se queden callados y calladas. Nuevamente es muy difícil este tipo de situación y obviamente es incómodo también hablar de este tipo de situación, pero no puede quedar impune y es importante que todo el mundo tiene una dignidad inviolable. Y esa dignidad tiene que ver también con poder ir a trabajar sin sentirse hostigado constantemente o hostigada. Como hemos mencionado, mayormente le sucede a las mujeres. Excelente, Mónica. Yo creo que con esto podemos cerrar, ¿verdad? Ha sido bien, en muy poco tiempo hemos descrito todas las circunstancias que son importantes considerar. Nosotros vamos a seguir en este podcast todos los jueves a las 5 de la tarde, así que usted puede ver esto en las plataformas de podcast, puede ver en el canal de YouTube del Bufete Emanueli, lo ve por Facebook, lo ve por Instagram, es decir, por todas las plataformas del Bufete Emanueli. Así que nos vamos a ver la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego.